casa prefabricada de tu madre. Es ahí a donde debemos ir. No me hagas esto. Por favor. Ya sé lo que parece. ¿Quieres que vayamos al lugar donde se supone que pasará? ¿Estás loco? Tenemos que intentarlo. Todos moriremos. Quedaos ahí. Llego enseguida. No, si vamos a las cuevas seguro que nos salvaremos. Dijiste que ahí estaríamos a salvo. ¡No nos salvaremos en las cuevas! ¡Ni en ningún lado! La radiación penetrará 1 kilómetro en la corteza terrestre. ¿Entiendes? Nuestra única oportunidad es ir a donde nos guían los números. Allí es donde debemos ir. No pienso creerte. Voces muy altas, discusiones, escena de cine, señales del futuro, Next, tantas películas que tienen que ver con lo paranormal. Muchas personas nos han preguntado por qué esa conexión de lo misterioso, de lo sobrenatural, con uno de los actores y de las voces dobladas al castellano sigue siendo igual de reconocible, de Nicolas Cage. Nicolas Cage tuvo una experiencia traumática en otra casa de leyenda. Hizo como un desafío a la propia leyenda. Sí, porque Nicolas Cage está saliendo últimamente mucho en el programa. Apenas hace unas semanas hablábamos de sus intereses por el cine de Murnau, por la masonería, por determinados temas. Pero es que yo creo que a veces sucede que un encuentro con lo desconocido impacta tanto, deja tantas incógnitas en la mente de una persona que uno va buscando respuestas allá donde puede. Es que efectivamente Nicolas Cage ha hecho una apuesta extraña al destino o a lo extraño, pero esa apuesta tiene un origen. A principios de la década de los 80, un muy joven Nicolas Cage se encontraba acogido, viviendo en casa de su tío, el director Francis Ford Coppola. Él quería ser actor, su tío se había ofrecido a ayudarle y pues en el ático, en la buhardilla, le habían habilitado una pequeña habitación. La casa era antigua, aquel ático estaba lleno de ruidos extraños, en parte debido a que los muros de madera tenían una cámara de aire en la que anidaban los murciélagos y los rasguñeos, los chillidos de los animales pues le hacían difícil conciliar el sueño. Una de aquellas noches, nada más apagar la luz, escuchó un ruido que, a pesar de esa extraña sinfonía que le acompañaba a diario, nunca había escuchado. Parecía como si unos dedos cautelosos tanteasen el pomo de la puerta y lo hicieran girar lentamente. Encendió la luz de la habitación y efectivamente pudo comprobar que esto estaba sucediendo. Finalmente, la puerta se abrió y en el dintel apareció una silueta femenina. Nicolas Cage no sintió absolutamente ningún miedo, porque lo primero que pensó era que su tía había subido a darle las buenas noches. De hecho lo dijo, buenas noches, pero la figura se quedó silenciosa, no respondió. Y Nicolas sintió un escalofrío cuando aquella silueta extendió uno de sus brazos hacia él y comenzó a avanzar, no tanto porque avanzase, sino porque comprobó que se deslizaba, que no había pies ni piernas que se moviesen debajo de aquella silueta. Y a medida que se fue acercando, él fue distinguiendo más detalles de la figura, en especial una larga cabellera negra que le cubría el rostro, como en estas películas japonesas de fantasmas. Nicolas estaba paralizado, pero en un momento dado consiguió gritar, y a falta de un arma mejor, arrojó la almohada que tenía a mano, se la arrojó a la silueta. La almohada atravesó limpiamente aquella forma, pero aquella precaria defensa algún tipo de efecto debió de tener, porque la figura comenzó a desvanecerse lentamente en el aire ante los atónitos ojos del joven. Por supuesto, esa misma noche, sin atender ni a ruegos ni a peticiones, Nicolas Cage abandonó definitivamente la casa de su tío.
Sin embargo, como te decía antes, pues algo quedó. Y ese reto lo hizo hace muy pocos años al comprar posiblemente la que es la casa encantada más célebre y más reconocida de los Estados Unidos, la mansión La Laurie en Nueva Orleans. Para los que no conozcan la historia, y la contamos en su día en Cuarto Milenio, se trata de un lugar donde en plena época de la esclavitud un médico demente cometió atrocidades inimaginables contra los esclavos negros: torturas, mutilaciones, disecciones sin anestesia. Y bueno, desde entonces, con ese terrorífico pasado, se dice que en su interior se ven formas, se escuchan voces, suceden cosas extrañas. Así que Nicolas Cage, no sé si para vencer ese desafío, compró la casa, pero lo cierto es que ni el actor ni su familia han sido capaces de pasar una sola noche entera en su interior. Tampoco han respondido a qué es lo que han visto o han dejado de ver. Ha habido varias intentonas, todas ellas infructuosas. Y finalmente fue puesta a la venta un año después de ser adquirida. Y a día de hoy, y lleva ya muchos meses a disposición del público, todavía no ha sido comprada por nadie. Nicolas Cage, Keanu Reeves, Belinda Carlisle, protagonistas que lo hicieron público. No estamos hablando solo de gente célebre e importante, reconocida a nivel mundial, sino que además fueron lo suficientemente valientes para decir: sí, creo que yo he visto un fantasma. Y hacerlo con todos los detalles, cosa que yo creo que, por ejemplo, en España, con esa vergüenza o ese rubor que tenemos, o quizá porque la gente no ha visto estas cosas, aunque no lo creo, pues no podemos ni imaginarlo. Personajes que, y estáis escuchando las declaraciones, lo dijeron como para hacer un autoexorcismo, para quitarse ese peso, esa angustia. En la segunda hora continuamos con casos de personas célebres que seguro que ya no vais a poder olvidar. A veces no hace falta mudarse a una casa que tenga una historia. A veces la historia sucede mientras estás viviendo en ella. Podría ser alguna interferencia de la base de Kirkland, pero lo dudo. A ver si lo recibe el sistema de seguimiento. Willy, vuelve a conectarte y dame el descentrado. ¿La estamos grabando? Desde el primer momento. Gracias, Elmer. No es interferencia de Kirkland. ¿Y la base de White Sands? ¿En esta frecuencia? No. A ver los satélites de defensa. ¿Qué tal el espionaje esta noche, muchachos? Vamos. Hace casi 15 años otra película que pone en el firmamento de los astros de Hollywood a un muchacho bien parecido llamado Matthew McConaughey. Ha sido de las revistas, del esplendor de ser una estrella del séptimo arte, pero él también tiene una historia. Y como todos los protagonistas, y hay varias hilazones, el tipo de fenómenos, los traumas, bien sean conyugales, por la pérdida de un ser querido, por un suicidio o por la casa, y el tipo de fenómeno que estamos viendo que llega a agredir, como en el caso de Belinda Carlisle, a la persona, todo tiene una especie de patrón fijo. En los últimos 8 o 9 años, muchas estrellas han roto su silencio y lo han contado. Y Matthew fue casi uno de los últimos en incorporarse a la lista. Matthew es un actor tejano que nace en 1969 en una familia normal. Su madre era profesora, su padre jugador de fútbol americano. Él estudia cine en la Universidad de Austin, en Texas, y también hace sus pinitos como modelo. Ha trabajado luego en películas muy conocidas como Contact, escuchábamos el corte ahora mismo, también Amistad de Steven Spielberg, Tropic Thunder o Sáhara, donde conoció a la actriz española Penélope Cruz, con la que luego tuvo una relación. Pues bien, compra una casa en Los Ángeles y está esperando que lleguen los camiones de mudanzas para traerle todos los muebles que tenía en su antigua vivienda. Él decide esperar esa noche junto a su perro, coge una pequeña tienda de campaña, un saco de dormir,
su perro que siempre le acompañaba y decide pasar la noche en su nueva vivienda. Se duerme tranquilamente hasta que su perro le despierta. Grandes aullidos, grandes alaridos. Parecía que el perro estaba asustado, incluso que quería protegerle. Iba al saco de dormir donde estaba, se tumbaba encima de él y salía corriendo otra vez al pasillo para ladrar fuertemente. Ya un poco mosqueado por lo que podía ver o por si había entrado alguien en esa vivienda, que hasta que no había llegado él esa noche pues no tenía habitantes, decide salir al pasillo y decide salir con un bate de béisbol por si acaso algún ladrón había entrado. Y cuando sale se encuentra con algo que no esperaba Iker. Empieza a ver una especie de neblina azul que parece que hace una figura. Incluso él identifica una mujer anciana. Se queda estupefacto. El perro sale corriendo y él detrás. Y esa figura se desvanece. No sería la única vez que ve a la que desde entonces llamó Madame Blue. En otra ocasión, cuando ya la casa estaba amueblada, cuando ya vivía él allí, al pasar al lado de una mesa de cristal, escucha un fuerte golpe. ¡Pam! Y entonces ve cómo se materializa una moneda antigua, una moneda que ya no estaba en uso. De repente Madame Blue aparece otra vez. Esa neblina azul al lado de él. Dice que no es un ser malo, que es un ser que le acompaña, que es una dama que vivió en otra época y que no le hace ningún daño. Ambos conviven perfectamente.